relación y otra es adoración. Cuando nosotros hablamos de una relación con Jehová, hablamos acerca de una condición de intimidad que nos permite experimentar el apoyo y el cuidado amoroso de Jehová. Como cuando usted a veces tiene un problema muy grave y no sabe qué hacer, y de una y otra forma le suplica a Jehová por su ayuda, y usted empieza a sentir como que alguien le acaricia la cabeza y le dice: tranquilo, yo estoy contigo. La relación con Jehová implica experimentar su cuidado amoroso, las respuestas a nuestras oraciones, su atención, su interés. Pero tener una relación con Jehová no implica adorarlo a Él como Él aprueba. Es decir, el hecho de que tengamos una relación con Dios no quiere decir que ahora podemos pretender establecer con criterios personales la forma como nosotros debemos de servirle. Adoración significa servicio sagrado, es decir, hacer labores o desempeñar tareas o trabajos que Jehová Dios espera que nosotros hagamos para promover o apoyar su propósito. Y no podemos confundir las dos cosas. El hecho de que tengamos una relación con Jehová no debería darnos pie para pretender pensar o creer o suponer que podemos tomarnos ciertas libertades en lo que tiene que ver con la adoración a Jehová. Por ejemplo, en la antigüedad los judíos individualmente podrían disfrutar de una relación personal con Jehová y orarle a Jehová y recibir respuestas a sus súplicas. Pero había aspectos de la adoración que no podían ser individuales, que tenían que ser trabajos colectivos. Y por eso leemos en algunos pasajes de la ley de Moisés, por ejemplo, que para el día anual de expiación, cuando se sacrificaban ciertos corderos y animales del rebaño de la vacada, entonces la nación tenía que congregarse y recibir el perdón en conjunto por haber lastimado su conciencia o por haber ofendido su relación con Jehová durante un año. Es decir, que eso les permitía como disfrutar de cierta liberación anual, y se hacía cada año más o menos como para el mes de octubre, en esa celebración particular que se llamaba el Día de la Expiación, en la que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año al Santísimo, la parte más recóndita del templo. Y de la misma manera, con relación a la lectura y explicación de la palabra de Dios. Fíjense, por ejemplo, lo que dice el libro de Josué en el capítulo 8. Josué, capítulo 8. Josué, capítulo 8. Vamos a leer el último versículo de ese capítulo 8, el versículo 35. Josué, capítulo 8, versículo 35. Allí leemos: resultó que no hubo ni una sola palabra de todo lo que Moisés había mandado que Josué no leyera en voz alta en frente de toda la congregación de Israel, junto con las mujeres y los pequeñuelos y los residentes forasteros que andaban en medio de ellos. Este versículo menciona que la lectura y consideración de la palabra de Dios, y en algunas ocasiones, se hacía de manera colectiva. La nación se reunía para recibir explicaciones y consideraciones, aplicaciones de la palabra de Dios a sus vidas. Y los israelitas, hasta los más pequeños, debían estar presentes. Eso es muy parecido a algunas expresiones posteriores de la palabra de Dios que señalan que para Jehová la adoración implica la colectividad. Es decir, que Jehová Dios espera que nosotros participemos en promover su alabanza de manera conjunta y no que hagamos muchas cosas según un criterio personal. Hay expresiones, por ejemplo, como en Zacarías capítulo 8, versículo 23, donde dice que 10 personas de los idiomas de toda la tierra agarrarán la falda de un judío. Esa es una descripción profética. En las Escrituras, tal vez usted sabe que agarrar la falda significa humillarse ante alguien que está en una mejor posición. Por ejemplo, Saúl, para no perder su posición de rey, le agarró la falda a Samuel, para no perder esa posición. Él estaba desaprobado por Jehová porque pretendió hacer de sumo sacerdote e hizo un sacrificio.
Cuando se dio cuenta de su error, agarró la falda de Samuel para no perder su puesto, pero terminó perdiéndolo porque Jehová se cansó de la altanería y el orgullo de Saúl. Sin embargo, esa acción significa reconocer que alguien está en una posición mejor delante de Dios. Y el que 10 personas de todas las naciones, como dice Zacarías 8:23, agarren la falda de un judío, implicarían entonces que mundialmente la adoración a Jehová estaría representada por un judío y las personas de la tierra deberían reconocer a ese judío. A ese judío el Señor Jesús lo llama el esclavo fiel y discreto. No es un judío individual, tampoco de hecho es un judío natural, es decir, nacido en Palestina, sino es un judío espiritual. Lo que significa que la adoración verdadera en los últimos días estaría promovida por los hermanos ungidos de Jesús, a quienes se conoce como los judíos espirituales o los israelitas espirituales. Bueno, esa gráfica que aparece en Zacarías 8:23, 10 agarrando la falda 1, señala a lo que es la voluntad de Jehová para que le adoremos. No podemos pretender servirle según un criterio individualista o personal. Debemos reconocer que la adoración verdadera abarca el trabajo en colectividad. ¿Qué nos ayuda a nosotros a aportar de la mejor manera al trabajo que Jehová Dios espera que se haga en su organización, en esta colectividad de adoradores? Vamos a leer lo que el apóstol Pedro escribió en la primera de Pedro, por favor. Algo que consideramos en el capítulo 1 de la primera de Pedro, una base fundamental para poder apreciar nuestro lugar en esta adoración grupal. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17 en adelante. Vamos a fijarnos en el argumento poderoso que el apóstol Pedro utiliza para hacernos pensar en la necesidad de hacer cuanto esté a nuestro alcance para promover la adoración verdadera dentro del pueblo de Dios. Leemos allí, por favor, la primera de Pedro capítulo 1, versículo 17 en adelante, dice así: además, si ustedes invocan al Padre que juzga imparcialmente según la obra de cada cual, compórtense con temor durante el tiempo de su residencia forastera. Porque ustedes saben que no fue con cosas corruptibles, con plata u oro, lo que fueron librados de su forma de conducta infructuosa, recibida por tradición de sus antepasados. Más bien, fue con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha e inmaculado, sí, la de Cristo. Bueno, ¿percibe usted lo que Jehová le quiere decir a usted en estos versículos? Es decir, Jehová le está diciendo a usted: mire, yo quiero que usted me sirva a mí, y trabajar conmigo significa vivir como si usted fuera un extranjero en la tierra. Usted tiene que ser como un extranjero porque yo lo he comprado con la sangre de mi hijo. Y gracias a ese sacrificio yo lo he sacado a usted de una condición vana, cuando usted vivía sin ningún sentido y sin ningún propósito. Pero ahora usted tiene la esperanza de la vida eterna gracias a ese sacrificio. Entonces, si nosotros, si usted y yo queremos adorar a Jehová, no solamente tener una relación personal con Dios, sino apoyarlo plenamente en el pueblo que Él tiene para adorarlo en esta parte final. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que usted y yo debemos apreciar profundamente el sacrificio de Jesús. Entonces ahí viene la pregunta: ¿cuánto valoramos nosotros ese sacrificio? ¿Qué significa para nosotros la muerte de Jesús? Bueno, para contestar esa pregunta me gustaría contarles la historia de un sueco, muy borracho él, que recorría el mundo, tenía mucho dinero, y en sus viajes por el Japón se enamoró de una oriental, de una japonesa. A los europeos les gustan las cosas exóticas y le encantó la japonesa. Y él sabía que la japonesa era como los pastores alemanes, ¿no?, que se dejan matar de su dueño. Las japonesas han sido creadas con una cultura que después las puede matar, ya no dicen nada. Y él estaba encantado con su japonesa, era algo de mostrar. Bueno, viviendo en Europa y en sus borracheras y tratándola mal, y ella ahí fiel, en una de sus andanzas tuvo un accidente de tránsito terrible. El parabrisas se rompió y le destruyó completamente su córnea del ojo derecho. No había un donante. Los médicos buscaron un donante.
Apareció un donante para la córnea, para salvarle su ojo, pero ese donante quiso estar en una condición de anónimo, que no supiera quién había hecho la donación. Bueno, alguien que pudiera proveer ese órgano, ¿no?, para salvar el ojo, pues significaría que perdería su vista para que él pudiera tenerla. El hombre estuvo varias semanas en tratamiento y hospitalización y en las cirugías, y después salió muy contento, muy agradecido, feliz de poder volver a ver porque alguien había hecho una donación de una córnea para poder ver. Cuando él llega a su casa y contarle a su esposa lo que ha pasado, ella está en la cocina ayudándole la espalda, preparando los alimentos, y cuando él llega a su casa y la va a llamar, a voltear a mirar para que le diga, para decirle todo lo que le ha pasado y contarle su historia, él descubre que en su ojo derecho hay un parche. Y él ahora se da cuenta que ella fue la que donó la córnea para que él pudiera mirar. Es decir, que ella aceptó ser ciega de ese ojo derecho, quedarse solo con su ojito izquierdo para que él pudiera ver y otra vez quedar normal. Y cuando ese hombre ve ese cuadro, se sorprende y llora, impresionado, ¿no?, conmovido por lo que hizo esta mujer. No cabe duda de que hay personas que han hecho unas manifestaciones de amor sorprendentes a favor de sus seres queridos. Bueno, lo que Jehová Dios hizo al dar a su Hijo Jesús, desprenderse de Él para que usted y yo podamos tener vida eterna. ¿Por qué Jehová quiere que usted y yo tengamos vida eterna? Jehová sabe cómo nos hizo. Estamos demasiado bien hechos y no vale la pena que se pierda. Usted puede imaginarse cuántos cables hay tirados en Medellín para que haya luz y cuántas tuberías se han hecho para que tengamos acueducto y alcantarillado en Medellín. Bueno, hay una ciudad que es como 6 veces o 7 veces más grande que Medellín, no, 7, 8, unas 10 veces más. Yo creo que Nueva York es como 10 veces más grande que Medellín, sí. Entonces se puede imaginarse el cableado que tiene Nueva York, 10 veces más grande que Medellín. Y un pedacito de cerebro del tamaño de la cabeza de un fósforo puede interconectarse entre sí, en ese pedacito de cerebro del tamaño de la cabeza de un fósforo, en unas 10.000 millones de redes, en ese pedacito, mucho más que todas las redes que hay en la ciudad de Nueva York. Cuando Jehová Dios nos hizo, sabe lo que hizo y no quiere que se pierda. Jehová sabe que nos dotó con la capacidad de poder tener vida eterna. Y una de las cosas más impresionantes de su creación es nuestro cerebro, que acumula información de una forma que los científicos todavía no pueden entender. ¿Cómo acumula información? Por ejemplo, ¿de qué están hechos sus pensamientos? ¿De qué están hechos sus recuerdos? Los científicos no pueden contestar esas preguntas. ¿Tienen alguna idea? Pero no pueden precisar. Entonces Jehová no quiere que esto se pierda y por eso dio a su Hijo Jesús para que tengamos la perspectiva de la vida eterna. ¿Algunos de ustedes comprarían una tractomula para ponerla a viajar de Medellín a Barranquilla todos los días cargando una palada de arena? Eso es lo que usted y yo hacemos todos los días mientras vivimos en este mundo. Somos como una tractomula cargando una paladita de arena en los 60 o 70 años que alcanzamos a vivir. Eso no tiene sentido. Y por eso Jehová proveyó a Jesús para que usted y yo tengamos una vida con verdadero propósito, una esperanza real y significativa. Y para eso se desprendió de su Hijo. Bueno, algunos de ustedes han traído a sus hijos esta tarde a la reunión. Imagínense que llega una pareja de Bélgica y se enamora de su hijo de 8, 10 o 12 años o 5 años o un año. Y le dice, ay, qué niña o niño tan encantador, ¿por qué no lo deja llevarlo a Bélgica? Allá tiene todo lo necesario, educación, ropa, lo mejor. Nosotros le mandamos fotos y videos si quiere, o nos vemos por cámara en la computadora. ¿Usted dejaría que se llevaran a su hijo? ¿Cuántos padres aceptarían eso? ¿Cuántas madres permitirían eso? Y Jehová Dios estuvo dispuesto a separarse de su padre a pesar de haber tenido, de su hijo, perdón, Jesús, a pesar de haber tenido una relación de miles de millones de años, estuvo dispuesto a separarse de su hijo para que viniera aquí a la tierra unos 33 años. El solo hecho de pensar en esa separación tiene que haber sido traumático para los dos, una experiencia sumamente dolorosa, y después ver las humillaciones y la muerte de Jesús. Todo eso nos hace pensar que sobre esa base, usted y yo ahora podemos estar aquí, en el pueblo de Jehová. Eso debería impresionarnos profundamente e impulsarnos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aportar nuestro granito de arena, ¿no?, y promover los propósitos de Jehová a través de su organización. Por ejemplo, como hombres, ¿qué podemos hacer como hombres?
desarrollar nuestras capacidades de enseñanza, animar a los hermanos en la congregación cuando tenemos presentaciones aquí en la plataforma y tenemos discursos, para ayudar a los hermanos a que confíen más en la palabra de Dios, esforzándonos por utilizar los textos de la manera debida. Cuando nosotros utilizamos un texto, tenemos que preguntarnos qué inquietudes le van a surgir a los hermanos si yo leo este versículo, qué preguntas van a haber en su mente. Las respondo. ¿Con qué objetivo voy a utilizar este versículo? ¿Cómo puedo yo ilustrarlo? Para que la verdad que hay en ese versículo, razón por la cual lo utilizo, penetre en sus corazones. Y después, ¿cómo puedo yo aplicarlo? Es decir, recordando que la Biblia dice que la sabiduría es la cosa principal, es decir, el uso de la información. Yo puedo dar una explicación muy bonita de un versículo y puedo hacer una ilustración muy bonita, pero si no hago una aplicación, esto no sirve a los esposos así o a los jóvenes así. Entonces, no estoy mostrando la sabiduría, el proceder, lo que se debe hacer con esa información. Y no promuevo la confianza en la palabra de Dios. De manera que como hombres, esforcémonos por mejorar nuestras aptitudes al enseñar. Tenemos una excelente obra de instrucción que es el manual Benefíciese de la Escuela Teocrática. Conozcámoslo, leámoslo, estudiémoslo, repasémoslo una y otra vez, con el propósito de mejorar nuestras capacidades. Y por supuesto también desarrollemos el celo por Jehová en el ministerio, esforzándonos por, como decía ahorita el estudio de la atalaya, hacer que nuestra esposa sea nuestra pareja en el servicio y entrenar a nuestros hijos para que aprecien profundamente la responsabilidad que tienen de hablar de Jehová. Cuando uno ve a una mujer que sale con sus hijos a predicar, uno dice, oh, qué guerrera, qué luchadora, qué buen ejemplo. Pero cuando uno ve a un hombre que va con su esposa de la mano y la otra de sus hijos y sale a predicar con ellos, uno dice, qué divino, qué hermoso. Ese es el cuadro que Jehová quiere que se vea. Lo que hace realmente a la organización de Jehová un modelo de calidad de vida para las familias es que los esposos en sumo grado asumamos nuestra responsabilidad como hombres que amamos con ternura a nuestra esposa y cumplimos nuestros deberes con celo y con ganas. Y trabajamos con nuestra esposa, como decía la atalaya, como la compañera de servicio. Y damos un ejemplo de que la instrucción de Jehová produce un efecto significativo en nuestro pensamiento, en nuestro sentir. Hay tantas cosas, ¿no?, que podemos hacer los hombres a favor de la verdad. Una hermana me contaba que en estos días cuando se subieron varios a la buseta, un señor que iba ahí en el bus dijo, ya vienen de la fiesta, van para la fiesta. Y ella dijo, no, venimos de la reunión, somos testigos de Jehová. Y el hombre le dice, ¿sabe qué me gusta de ustedes? Que son la única religión que no ha convertido sus lugares de reunión en negocios. Porque las otras iglesias que uno mira hacen a la abuelita empanaditas, arepas y todo un poco de ventas y cosas, y los testigos de Jehová no hacemos nada de eso. Lo que uno hace a favor de la adoración verdadera es visto por las personas de buen corazón y promueve la adoración verdadera. Por eso lo que los hombres podemos hacer es muy significativo. Es bonito ver a una mujer con sus hijos predicando, pero es mucho más impresionante ver a un hombre llevando la delantera con su familia en el ministerio cristiano. Así que asumamos con celo nuestras responsabilidades, profundamente conmovidos, con aprecio y gratitud por lo que Jehová Dios ha hecho al haber provisto a Jesús por nosotros. Alguna vez en el Japón había un hombre muy ladrón, usurero, tramposo, engañaba a todo el mundo, era fontanero, de esos que arreglan pues los tubos y esas cosas, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? Plomero. Eso. Entonces este hombre estaba alguna vez en la calle y una testigo de Jehová se le acerca y le dice, ¿usted sabía que Jesucristo murió por usted? Así empezó la conversación en plena calle. Y el hombre dijo, ¿alguien va a morir por mí sabiendo que yo soy tan tramposo? Hábleme de eso. Y ese hombre llegó a ser testigo de Jehová. Cuando uno aprecia lo que el Señor Jesús ha hecho por uno, entonces eso se va a reflejar. Los hombres debemos ocupar nuestra responsabilidad como maestros de la casa y de la congregación. Si hay verdadero aprecio por lo que Jesús ha hecho, entonces encontraremos que muchos más hombres calificarán para llegar a ser ancianos, siervos ministeriales en la congregación y también precursores. Porque Jehová Dios espera eso de ustedes. Bueno, no es que seamos mejores que las mujeres, ¿no? Eso es un cuento. Las mujeres son mejores que nosotros. Yo conozco mamás que pasan años y años y años sin estrenar nada para que sus hijos tengan alguna cosita. Y uno conoce montones de papás que se han volado para no cumplir con las responsabilidades, pues de haber engendrado a los hijos, ¿no?
Es mucho más fácil ver a una mujer que se queda con sus hijos que un hombre que se queda con sus hijos cuando las cosas se ponen duras. No es que seamos mejores que las mujeres, eso es mentira. Sino que Jehová Dios espera que los hombres asumamos una responsabilidad por la manera como nos creó. Y si agradecemos lo que Él ha hecho por nosotros, procuraremos asumir esa responsabilidad de la mejor manera posible. Por supuesto, las cristianas tienen una asignación de participar en atraer a muchas personas hacia la adoración verdadera. Al fin y al cabo, ustedes están dotadas con una abnegación que es impresionante. No es por nada que en la Biblia dice que las mujeres que predican son un ejército grande, y Jehová sabía que las mujeres tendrían una mayor disposición de participar en la predicación que los hombres, ¿no? Casi todos los días cuando salimos a predicar son 2, 3 hombres y 10, 15, 20 mujeres. Esa es una gran realidad. Las mujeres están hechas todas de un amor y un interés por el bienestar de los demás, que tienen que seguir explotándolo. Deben seguir cultivando la disposición de gastarse por el interés y el bienestar eterno de las personas. Hay una experiencia que me llama mucho la atención de una hermanita abuelita, muy tenaz y persistente, muy convencida de la verdad. Ella empezó a darle estudio a un caballero. Y en cierta mañana, fue un domingo en la mañana, habían quedado de verse para tener una consideración bíblica, y fue a darle el estudio bíblico, y cuando el hombre sintió que ella llegó, se metió debajo de la cama, él había acabado de salir del baño, se había vestido, pensaba irse para no encontrarla, huir. Cuando la sintió, se metió debajo de la cama y dijo a la esposa que le dijera que no estaba. Y entonces la hermana dice, ¿está don Antonio? Ay, qué pena, ella sí se fue, tenía una cita con los amigos y no la pude esperar. Ay, dice la hermana, pero no puede ser. Sí, él se comprometió, me aseguró que él me iba a esperar. Yo creo que él se tiene que acordar y tiene que venir. No, él se demora, él se va, un asunto, una vuelta, él no va a venir muy rápido. No, pero yo creo que sí, él, ¿no será que yo lo puedo esperar? Déjeme, yo lo espero. Y entonces se sentó en una silla. Y se sentó una hora. Y el otro sudando petróleo. Se sentó una hora en la silla, en la casa, en la mecedora. Bueno, al cabo de la hora dijo, la abuelita dijo, parece que don Antonio no va a venir. Parece que no va a venir. Entonces dígale que él se quedó conmigo el miércoles que estuvimos conversando de hablar de este tema tan importante sobre los últimos días, y porque él me aseguró que él quería hablar de eso, y yo por eso le cumplí. Dígale que yo vine y que yo vengo, yo lo voy a buscar para hablar con él. Dígale eso. Entonces ella se fue. Bueno, y entonces el señor salió y le pidió a la esposa una toalla para secarse, y la esposa empieza a regañarle, le dice, ¿usted por qué no le dice la verdad? Dígale que usted no quiere, que usted no va a recibirla más. Ah, no, es que a mí me da pena, la viejita es tan querida, ella es tan insistente, y me da pena hacerla sentir mal. Bueno, cuando estaban en esas, la abuelita va llegando. Don Antonio, yo sabía que usted no me iba a quedar mal, y por eso yo dije, voy a dar una vuelta a la manzana. Y me dio una vuelta a la manzana. Ahí estaba el hombre, y la encontró. Y las mujeres hacen unas cosas cuando quieren algo. Mi esposa logró que yo adelgazara, por ejemplo. Cuando las esposas quieren algo, tienen un amor, un interés, un deseo genuino por el bienestar. Por eso exploten eso, hermanas. Su lugar en la organización es aprovechar plenamente las cualidades que Jehová les ha dado, de amor, de abnegación, de interés genuino. Háganse mejores maestras, conozcan mejor el libro Razonamiento, por ejemplo, que está diseñado con argumentos tan interesantes para hacer pensar a la gente ahora sobre la verdad. Bueno, y por supuesto, también hay un lugar para los jóvenes en la organización de Jehová. Y vamos a mirar aquí en el Salmo 119, por favor, en el versículo 13. Lo que Jehová Dios espera de ustedes, jóvenes. Este salmo fue escrito por un joven. Y estas palabras del versículo 13 señalan el hecho innegable de que este hombre apreciaba profundamente la instrucción que Jehová le había dado. Allí dice, con mis labios he declarado todas las decisiones judiciales de tu boca. Bueno, está claro que este joven había dedicado tiempo a estudiar. No solamente creía en Jehová, sino que conocía profundamente a Jehová, de tal manera que podía hablar y recomendar a otros jóvenes que las normas morales de Jehová producían verdadera calidad de vida. Es decir, que él no se había contentado con crecer como un testigo de Jehová
dedicado desde pequeño por ser miembro de la nación de Israel, sino que en verdad había aprovechado su tiempo para estudiar. Tenía un método que le había permitido convencerse de la realidad de la palabra de Dios. Hay cosas maravillosas en la palabra de Dios que nos permiten apreciar su verdad. En esos días yo le predicaba a una mujer de la secta de José de Jesús Miranda. Ella tenía un 666 acá y un 3 S acá. Salvo siempre salvo, y acá el 666. Porque José de Jesús Miranda le dijo a ella que Él es Dios hecho hombre, y ella se lo creyó. Porque Él le dijo, mire, Jesús fue Dios hecho hombre, ahora Jesús soy yo. Yo soy Dios hecho hombre. Por eso yo jamás podría creer en la Trinidad, ni en la unitariedad. Porque ese concepto de que Dios se hizo hombre ha engañado a la humanidad, le ha hecho creer que Dios se puede hacer hombre para mostrarnos que somos tan importantes, que somos lo más importante para Él. Pero lo más importante es Jehová, no nosotros. Pero esos conceptos han promovido la idea de que Dios se puede meter en cualquier hombre y aparecen cosas como esas. Y esa mujer me decía que José Jesús Miranda enseña que lo más importante, entre otras cosas, es Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y que los salmos, esos son los rudimentos de las escrituras, y lo mismo el Evangelio de Mateo, en fin. La palabra de Dios tiene cosas que ya no aplican para nosotros. Bueno, después de escucharla y ya aparte, me puse a pensar si en verdad en los salmos estaba lleno de rudimentos, y recordé el Salmo 147, versículo 16. Salmo 147, 16. Para ver si la verdad, que de una manera tan folclórica se puede decir que la palabra de Dios va, y hay partes que no sirven, que eso hay que mandarlo a recoger. Entonces este salmo me hizo pensar que eso no es así. Allí dice en el Salmo 147, 16, está dando la nieve como lana, esparce la escarcha lo mismo que ceniza. Uno se pregunta, ¿no? Es muy paradójico, ¿cierto? ¿Cómo se puede hacer ese símil o esa comparación de que la nieve es como lana? ¿Cómo se puede hacer esa analogía? Sabiendo que son tan distintas, nieve, frío, lana, caliente. Pues bien, usted tal vez ha escuchado que cuando el agua se enfría, se pone pesada. O sea, el frío hace que el H2O se ponga pesado, pesado, pesado. Y cuando llega como a unos 4 grados de frío, entonces la molécula se quiebra del peso, se rompe, y entonces viene el punto de congelación. Entonces aparece el hielo. Por supuesto, como ya el agua se ha roto en su molécula, el hielo es más liviano y flota. Eso hace que nuestro planeta no sea un planeta congelado. Al flotar, entonces se pueden formar capas de nieve y de hielo en la superficie, por ejemplo, de muchas lagunas y de ríos en las partes nortes de la Tierra. Ese hielo encima de la superficie de un lago protege de los vientos muy fríos del exterior a la vida que queda debajo de esa nieve o de ese hielo. Entonces, ese hielo y nieve sí es como una cobija de lana que protege lo que está debajo. Porque a veces la sensación térmica del hielo en las partes nortes, en un invierno muy crudo, puede ser de 30 bajo cero, 40 bajo cero. Y el agua en esas circunstancias, imagínense, mucho más de 4 grados, todo eso se congelaría, pero esa nieve ahí no deja que lo que está debajo se congele. Entonces los pescaditos siguen viviendo y los árboles pueden seguir obteniendo minerales y nutrientes del agua por sus raíces, porque hay así el agua protegida. Entonces, ¿cómo podría pensarse que la Biblia es una cosa rudimentaria, como me dijo ella, pensando que aquí hay tanta verdad de la realidad, de la manera como Dios ha creado las cosas? Entonces, jóvenes, estudien la Biblia. Ustedes no tienen que estar en la congregación y en la verdad porque es la religión de sus papás, porque los enseñaron de pequeñitos, no tienen por qué estar aquí por eso. Deben hacer de la organización de Jehová su forma de adoración, ¿no? Estar en la organización de Jehová su elección. Y hay argumentos de peso para estar allí. Bueno, la organización de Jehová, la congregación de adoradores se compara como un cuerpo. Y usted sabe que el corazón no se cae para acá porque hay tejidos, ligamentos en formas de haces que mantienen todos los órganos en su lugar, y lo mismo el hígado no termina en la rodilla y así por el estilo, porque esos tejidos y haces de tendones mantienen los órganos en su lugar. Nosotros podemos mantenernos en nuestro lugar si apreciamos profundamente todo el medio de instrucción que Jehová nos da. Tenemos al Señor Jesús como cabeza de la organización, y después Él dirige a través de sus ángeles y el Espíritu Santo a sus hermanos aquí en la tierra, a los ungidos que preparan alimento espiritual
para que nosotros estemos en nuestro debido lugar. En estos días el esclavo ha estado hablando mucho de María. Y algo que me impresionó profundamente en las atalayas que han hablado de María es que dice, en una frase que me conmovió, la Biblia no dice nada sobre la apariencia de María. Y no hay un solo versículo que diga si era gordita o bajita. No dice nada, nada absolutamente. Lo que indica que para Jehová la apariencia física no es lo más importante. Hace como unos 100 años un famoso pensador decía que la gente se afana mucho por embellecerse por fuera y nada por dentro. Y nosotros debemos aprender de María. No importa tanto la belleza exterior, sino embellecernos por dentro. Y María, dice la revista, se embellecía interiormente porque ella pensaba mucho en los principios que Jehová le transmitía a través de los ángeles y a través de las escrituras. Entonces nos embellecemos cuando procuramos seguir captando el sentido de la instrucción que Jehová nos da, sobre todo para luchar contra el egoísmo omnipresente. El estudio de la atalaya ahorita es muy interesante, luchar contra el egoísmo. El estudio de la atalaya, el estudio del libro del jueves, de no mentir, de no mentir. No podemos decirle al patrón allá en el trabajo que nosotros necesitamos tiempo libre para martes y jueves a partir de enero, ¿cierto? Porque ahora solo vamos a tener el libre el jueves, ¿no? Si teníamos el estudio libre y la escuela, ¿cierto? Ya tenemos que hablar con él y decirle, bueno, ahora ya tenemos libre la otra noche, de verdad si me la permite para estudiar o si tengo que seguir respondiéndole con el trabajo, ¿cierto? El mentir puede a veces ser tan insidioso, ¿no? Y a veces por una conveniencia aparente, ¿no?, de promover la adoración de Jehová, decir algo que no se dice con mala intención, pero que no es realmente lo que Jehová nos enseña, como aprendíamos en el estudio del libro. En todo caso, nosotros siempre queremos esforzarnos por seguir captando el alcance y la instrucción divina para poder andar como Jehová Dios quiere en este tiempo. El esclavo nos enseña para que estemos en nuestro lugar. Para terminar, me gustaría recordar algo que se mencionó en la asamblea de distrito pasado. Decía que para permitir que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida, nuestra meta es llenar la mente de principios bíblicos para resistir la influencia de Satanás. Entonces, en una parte que se llamó el audiodrama, preguntaron, ¿ve el diablo que yo me estoy muriendo de ganas por algo que el mundo ofrece? Si el diablo ve eso en usted, tenga la plena certeza que lo va a atacar por ahí. Por ejemplo, si el diablo ve que usted llora cuando el verde queda campeón, entonces el diablo va a hacer que usted ame más al verde que a Jehová. Hace mucho tiempo yo amaba más al verde que a Jehová, pero ya me salí de la secta del fútbol gracias a Jehová. Entonces ahora miro el fútbol así, ¿no?, con una condición imparcial. Ya no sufro por eso, ni eso es lo que me emociona en lo absoluto. Uno tiene que seguir creciendo aplicando el consejo de Jehová de tal manera que lo que a uno realmente le llene de satisfacción sea sentarse a leer y aprender de Jehová. Uno tiene que preguntarse, ¿me emociono lo mismo cuando leo la Biblia que cuando veo mi programa de televisión favorito? Porque si me emociono más viendo el programa de televisión que aprendiendo de Jehová, eso significa que necesito seguir aplicando su consejo para cambiar las prioridades en mi corazón. Necesito seguir aceptando con humildad la instrucción que estoy recibiendo en este tiempo para poder ocupar plenamente mi lugar dentro de la congregación verdadera. Ha sido un gusto, hermanos, haber estado con ustedes esta semana, haber examinado lo que la palabra de Dios nos habla acerca de imitar el ejemplo de Jesús en nuestro ministerio y también